Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Es un gozo podernos volver a encontrar un día más para poder estar hablando de la palabra del Señor. Escuchar el consejo sabio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Antes de continuar y seguir avanzando en el día de hoy, quisiera enviar un saludo cariñoso para sus familias, para sus hogares, para nuestros hermanos adultos mayores, un saludo afectuoso para ellos, que el Señor siga guiando sus vidas, fortaleciéndoles ahí en sus hogares, cuidándose del frío, cuidándose también de todo lo que es esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo. Un saludo cariñoso para ustedes. Seguimos orando como iglesia por nuestros ancianos, por nuestros hermanos adultos mayores. Sigamos como iglesia perseverando en la oración, orando los unos por los otros, orando por las familias de nuestra iglesia, orando por nuestra ciudad, orando, intercediendo, ¿cierto? Por aquellas personas que ya tenemos en nuestro medio, ¿cierto? Que están contagiadas con el COVID-19. Oremos por ellas para que Dios fortalezca su fe, para que en este tiempo también el Señor se pueda revelar a sus vidas. Oremos por sus familias, aquellos que tienen hijos, aquellos que están con sus familias, que han tenido que dejar a sus familias e irse a otro lugar para poder cumplir con esta cuarentena. Les pido oración, hermanos, para que podamos seguir orando, intercediendo por las personas que están contagiadas, no tan solo las de nuestra ciudad, sino que la de nuestra provincia, de nuestra región, de Chile y el mundo entero. Amén. Debemos seguir orando, debemos seguir clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia y podamos también nosotros humillarnos delante de Él y poder también reconocer estar reconociendo también nuestras faltas delante de Él y también pidiendo de Él su misericordia, su bondad y su poder sanador que sigue actuando en nuestras vidas. Sigue actuando el Señor con su poder sanador, milagroso y lo más importante, ese poder salvador que el Señor tiene. Amén. Hermanos, antes de seguir avanzando también para luego entrar en lo que es nuestra temática del día de hoy, quisiera invitarles a tener un tiempo de oración al Señor para que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender las verdades eternas, ¿cierto?, que están plasmadas en su palabra, en la Biblia, para que lo podamos comprender, para que las podamos entender, pero también para que las podamos aplicar en nuestra vida diaria, en el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios del cielo, porque nos das un día más para poder vivir. Nos das un día más para poder estar en torno a tu presencia. Nos das un día más para poder aprender más de tu palabra. Nos das un día más, Señor, para poder compartir con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros esposos, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque nos das, Padre Celestial, un día más de salud para poder trabajar, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tú provees para el sustento de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque usted sigue obrando en nuestros corazones, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros matrimonios, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque es usted quien nos sostiene con su mano poderosa por medio de su palabra, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque una vez más podemos escuchar tu voz por medio de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender estas verdades y las podamos aplicar a nuestra vida matrimonial, las podamos aplicar en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en todo ámbito de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios eterno. Amén. Hermanos queridos, hoy nos corresponde hablar acerca de la temática el poder del perdón. Amén. El poder del perdón. Y estamos ya, esta es la lección número 10 que aparece en nuestros manuales de estudio. Señor, enséñanos a orar, el año 1. Y en la temática tiene que ver con el poder del perdón. Lección número 10. Así que ahí los que tengan su manual de estudio vayan. Yo sé que ya a lo mejor ya lo tienen en su mano, su Biblia, y podamos estudiar juntos la palabra del Señor y escuchar la voz del Señor. Una vez más seguimos, hermanos, estudiando todo lo relacionado a la
oración del Padre Nuestro. Amén. Todas las temáticas que nosotros estamos tratando y que aparecen en este manual, hermanos, de estudio de Señor, enséñanos a orar, tienen que ver, cada una de las lecciones está relacionado con la oración del Padre Nuestro. Aquella oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. En este mensaje del día de hoy vamos a hablar acerca del perdón. Amén. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, hermanos, es que el enemigo, Satanás, ¿cierto? Nuestro enemigo, dice que el mayor poder en la tierra es la venganza. Eso es lo que nos enseña Satanás. Eso es lo que nos enseña el mundo, de que el poder más grande que existe en este mundo es la venganza. Es vengarnos. Cuando alguien nos hace algo, de poder devolverle con la misma moneda o con algo mucho más peor. Amén. Pero por el contrario, hermanos, por el contrario, nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra que el mayor poder en la tierra es el perdón. Por un lado está Satanás, que nos dice, nos ha enseñado, cierto, que el poder más grande en la tierra es la venganza. Por otro lado, el Señor Jesucristo en su palabra nos dice que el mayor poder, el más grande poder en la tierra es el perdón. Amén. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos dijo que cuando oren, oren así. Mateo 6:12 nos dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ponga atención bien en esto. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Hermanos queridos, esta frase, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es la única parte del modelo del Padre Nuestro que Jesús vuelve a subrayar inmediatamente después de esta oración. Ya en el en el capítulo 6, donde aparece, capítulo 6, donde aparece la oración del Padre Nuestro, en el versículo 14, dice, nuevamente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. ¿Escuchó bien? Si ustedes, perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Este pasaje, hermanos queridos, es bien específico. Si no perdonamos, tampoco el Padre perdonará nuestros pecados. ¿Escuchó bien? Este pasaje es bien específico, hermanos. Si no perdonamos a los demás, a aquellos que nos han ofendido, si no les perdonamos, tampoco el Padre perdonará nuestros pecados. Necesitamos aclarar, hermanos, dos puntos. Lo que no es el perdón, ¿cierto? Lo que no es el perdón, pero también necesitamos aclarar lo que sí es perdonar. Amén. Lo que no es perdonar y lo que es perdonar. Vamos a ver lo que no es el perdón. Hermanos, el perdón no es minimizar la ofensa. No es minimizar la ofensa. El perdón no es excusar la ofensa. El perdón no es negar el dolor de esa ofensa. Cuando nos ofenden sentimos dolor y eso no debemos negarlo. ¿Ya? No es negar el dolor de esa ofensa. No es someterse al abuso continuo. No es meramente una respuesta emocional. El perdón no es olvidar la ofensa. Amén. Eso no es el perdón. Lo que no es el perdón. Desde nuestra niñez, hermanos, se nos ha enseñado a vengarnos. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien nos ha ofendido, nosotros también le ofenderemos. De alguna u otra forma, hermanos, tratamos de desquitarnos del mal que nos hayan hecho o de la ofensa que nos hayan hecho nosotros. Y así crecemos con heridas, crecemos con muchos dolores por no saber perdonar. La Biblia nos enseña, hermanos, que el perdón es renunciar a nuestro derecho de desquitarnos, hermanos. Cuando alguien nos hace algo,
normalmente o a veces tendemos a desquitarnos con esa persona. Pero el perdón es, hermanos, renunciar a nuestro derecho de desquitarnos. Perdonar es decir, yo no te haré daño porque tú me hiciste daño. El perdón no es una emoción, hermanos. El perdón es una decisión de voluntad, de decidir poder perdonar. El perdón, hermano, es un acto que nos hace como Cristo. ¿Escuchó bien esta parte, hermano? El perdón es un acto que nos hace como Cristo. Cada vez que usted y yo perdonamos a quienes nos ofenden, perdonamos a aquellos que nos hacen daño, nos parecemos más a Jesucristo. Si nosotros decimos ser cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Jesucristo, también debemos imitarle en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, perdonarnos. Si Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a otros. El perdón hace voluntariamente deponer nuestras armas de ira, de venganza y represalia. Amén. Eso hace deponerla, de contraerla, de quitar voluntariamente esas armas de ira, de venganza, de represalia que nosotros podamos tomar a quienes nos hayan ofendido. El perdón es recordar la ofensa. Escuche bien, hermanos. El perdón es recordar la ofensa, pero sin experimentar el mismo dolor cuando nos hicieron pasar por algún dolor o alguna situación en especial. El perdón es recordar la ofensa, pero sin experimentar el mismo dolor. De esto, hermanos, nosotros tenemos dos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Por un lado, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Lucas 23:34 nos declara el Señor Jesús y que dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento el Señor Jesucristo estaba en la cruz, estaba siendo crucificado, sintiendo el dolor con sus clavos, con los clavos ciertos traspasados en sus manos, en sus pies. Pero en ese momento el Señor declara, hace esta oración y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir del cristianismo, en Hechos 7:56 se nos dice que mientras apedreaban a Esteban, ¿cierto?, por predicar el Evangelio, Esteban rogaba, oraba al Señor diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El versículo siguiente dice, luego cayó de rodillas Esteban y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, hermanos, Esteban murió apedreado. Algo que necesitamos entender, hermanos, en este tema es ¿por qué vamos a perdonar? ¿Por qué vamos a perdonar? Bueno, perdonamos, hermanos, porque Dios nos perdona. Perdonamos porque Dios nos perdona. El Salmo 103, versículo 3, nos dice la palabra del Señor así. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. Amén. Él perdona todas nuestras maldades, hermanos, y sana nuestras dolencias. Por lo tanto, como Él nos perdona, nosotros también debemos de perdonar. Amén. Jesús nos dice que perdonemos. Amén. Mateo 6:12 nos dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos dice que perdonemos. Amén. Si perdonamos, esto nos ayudará a recibir respuestas a nuestras oraciones. Marcos capítulo 11, versículo 24 nos dice, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Amén. Perdonar. Si perdonamos, esto nos ayudará a recibir respuestas a nuestras oraciones. Cada vez que perdonamos, hermanos, nos hace más como Jesús. Cada vez que perdonamos, nos parecemos más a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 10 nos dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección
y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Lucas 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, también perdonamos porque esto valida el perdón de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, así también nosotros recibimos el perdón de Dios. Mateo 6:14 nos dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Hermanos, cuando nosotros perdonamos, así también nosotros recibiremos también de parte de Dios el perdón a nuestros pecados. También perdonamos, hermanos, porque eso libera a los demás de sus ataduras. Juan capítulo 20, versículo 23 nos dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Amén. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Perdonamos, hermanos, porque de esa manera desatamos a los que nos ofenden. Si el Espíritu Santo, hermanos, si el Espíritu Santo le ha revelado ese dolor que le han hecho a usted, o ese dolor que tú has causado a lo mejor, el Espíritu Santo lo quiere sanar. Amén. Lo quiere sanar en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo perdonar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdonar a aquella persona que nos ha hecho daño? ¿Cómo perdonar a aquella persona que nos ha hecho tanto sufrir? Quizás aquella persona que quizás abusó de nosotros. ¿Cómo perdonar a aquella persona? Bueno, número 1, hermanos, admita su dolor al Señor Jesucristo. No lo niegue, no lo reprima. El Señor desea que usted lo confiese. ¿Cómo ese dolor u ofensa le hace sentir? Número 2, hermanos, tome la decisión de obedecer a Jesucristo y perdonar la ofensa. El perdón no se basa en si la persona merece el perdón, hermanos. Se basa en lo que Cristo ha hecho para perdonarnos a nosotros. Amén. Esto es muy probable que pase, hermanos. Es muy probable, hermanos, que usted pueda decir, pero esa persona no me lo ha pedido. Pero esa persona no se merece que yo le perdone. Esa persona yo no lo quiero perdonar. No se trata de una emoción, hermanos. Se trata de una decisión de voluntad. Pero aunque no me lo haya pedido que me perdone, aunque no lo merezca, aunque yo no se lo quiera dar, yo decido perdonar. Porque el Padre de Dios me dice que si yo no perdono, yo tampoco voy a ser perdonado. Amén. Cuando nosotros logramos entender, hermanos, el perdón de Dios, cuando nosotros logramos comprender, hermanos, nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra inmundicia, hermanos, que había en nuestro corazón antes que recibiéramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hermanos, cuando nosotros logramos entender eso, el perdón que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nosotros también podemos perdonar a otros. Eso hemos recibido de gracia. Hemos sido perdonados por la gracia de Dios. También de esa gracia que hemos recibido, también demos el perdón a quienes nos hayan ofendido. Recuerde, hermano, usted cuando estaba sin Cristo éramos enemigos de Dios, hermanos. Pero aún así, hermanos, Él dio su vida, envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Amén. Entregue a Dios su derecho de estar enojado, hermanos, o de vengarse. Usted tiene todo el derecho de estar enojado con esa persona. Usted tiene todo el derecho quizás de vengarse, porque lo dañaron, lo ofendieron, porque abusaron sexualmente quizás de usted.
Ahora usted debe entregarle a Dios ese derecho de sentirse así. Pídale a Dios que perdone a los demás. Diga con su voz: Señor Jesús, perdónalos. Perdónalos. Ore por aquellos que han pecado contra usted. Pida por ellos para que tengan la oportunidad, hermanos, de tener un encuentro con el Señor Jesucristo y sus pecados puedan ser perdonados. Vaya un paso más allá, un paso más adelante, hermanos. Pida a Dios que los bendiga. Diga: Señor, bendícelos. Revélate a su vida para que reciban el perdón de ti. Por último, hermano, reciba la sanidad, reciba la gracia, reciba la liberación de Jesús por las heridas de su propio corazón, hermanos. Efesios 4:32 nos dice: en vez de eso, hermanos, sean bondadosos y misericordiosos, hermanos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Escuchen bien, hermano. Sean bondadosos, nos dice la palabra del Señor. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Quisiera que hiciéramos algo simbólico relacionado con esta temática del poder del perdón. Quisiera invitarles a que puedan buscar una hoja como esta, una hoja de oficio o una hoja de un cuaderno, y en esta hoja usted pueda, hermanos, anotar con un lápiz todos aquellos pecados, hermanos, que usted ha cometido delante del Señor. En esta hoja usted pueda anotar todos los pecados que usted ha cometido contra nuestro Señor. Amén. Sea específico. Pídale al Espíritu Santo que le traiga a su memoria aquellos pecados que usted ha cometido contra el Señor. Amén. Esto, hermanos, esto es algo simbólico solamente. Esto es algo simbólico. Y cuando ya usted haya hecho la lista de todos aquellos pecados que usted cometió contra Dios, yo le voy a pedir que usted haga una cruz de arriba a abajo de la hoja, de lado a lado de la hoja. Amén. Esto, hermanos, representa el perdón de Cristo para todos los pecados que nosotros hemos cometido delante del Señor. Hemos ofendido el nombre del Señor con estos pecados. Haga una cruz similar a esta. Ahí en este lado donde anotó los pecados que usted cometió, haga una cruz. Y esto representa, hermanos, el perdón de Cristo para todos nuestros pecados. Luego, hermanos, dé vuelta la hoja y al reverso usted puede anotar los nombres de aquellas personas que le han hecho daño en su vida. Ahí anote, hermanos, con nombre y apellido, los nombres de aquellas personas que le han ofendido, que han pecado con usted, que han pecado contra usted, que le han ofendido, que quizás le han hecho pasar dolor en su vida. Anote los nombres de aquellas personas. Amén. Sea específico. Anote, tómese su tiempo. Si hay alguna persona que le hizo daño, que le causó dolor, aquí hay una persona que le ofendió, una persona que lo insultó, aquella persona que quizás abusó sexualmente de usted, anote en esa hoja el nombre de aquella persona. Amén. Y luego, al igual que el lado anterior, hermanos, usted puede hacer una cruz de arriba a abajo, de lado a lado, hermanos. Amén. Amén. Ahora, hermanos, hagamos el siguiente ejercicio. Ya hecha la lista, terminada la lista de aquellas personas que nos han hecho daño, usted pueda romper, amoñar esta hoja, hermanos. Amén. Usted pueda romperla. Y aquí, hermanos, usted pueda esta hoja, ahí en su estufa, en su combustión o en la cocina leña, hermanos, donde hay fuego, usted pueda tirarla al fuego. Esto es algo simbólico, hermanos.
Esto es solamente algo simbólico. Aquí nosotros estamos haciendo esto simbólico, hermanos, estamos renunciando completamente, ¿cierto? Como una declaración de que sus pecados, hermanos, que los pecados que usted cometió contra Dios han sido perdonados por el amor del Señor, por un acto de voluntad de Dios. Y de que todas aquellas personas, hermanos, que le han cometido pecado a usted, que le han ofendido, que le han insultado, que le han hecho algo feo en su vida, usted también le ha perdonado, hermanos, y que también el Señor, en su gracia, pueda perdonar también sus vidas. Es un acto de voluntad. Esto es algo simbólico. Amén. Esto es algo simbólico. Luego, hermanos, usted pueda dar gracias al Señor porque le ha hecho libre. Amén. De gracias al Señor porque me he sacado un peso de encima. De gracias al Señor porque me he sacado ese cuchillo, ese puñal que había en mi corazón, que hacía que sangrara mi corazón de rencor, de rabia, de orgullo, de dolor. De gracias al Señor. De gracias al Señor por lo que Él ha comenzado a hacer en su vida. Hermanos, cuando nosotros realmente comprendemos, logramos comprender el perdón que el Señor ha tenido con nuestra propia vida, nosotros podemos perdonar a quienes nos hayan ofendido. Amén. Recuerden, hermanos, nosotros antes sin Cristo éramos enemigos de Dios. Éramos objeto de ira, hermanos. Pero el Señor, en su amor y misericordia, mostró su amor, que envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo y clavado en una cruz pudiera entregar su vida para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, hermanos, y así salvar nuestra vida del tormento eterno, de una muerte eterna, hermanos. Hermanos, el Señor nos ha perdonado. El Señor ha perdonado nuestras iniquidades. El Señor ha perdonado nuestra vida. Asimismo, como Él nos ha perdonado, también nosotros perdonemos a otros. Perdonemos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han insultado. De la gracia, de la misericordia, del perdón que hemos recibido nosotros de Dios, también demos misericordia. Seamos misericordiosos, seamos bondadosos. Perdonemos a aquellos que nos han causado tanto dolor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor pueda guiar su vida y el Señor pueda actuar, seguir actuando en su corazón y usted pueda seguir perdonando a aquellas personas que quizás más adelante le van a ofender, que quizás más adelante van a pecar contra usted. Pero usted, hermanos, que no crezca en su corazón rencor, rabia, y usted pueda vengarse de ellos, sino que pueda orar por ellos, para que el Señor también les alcance con su amor, y usted pueda perdonar sus vidas, tal y cual como el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración para ya finalizar este tiempo de escuchar y aprender la palabra del Señor juntos. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos han enseñado el día de hoy, Señor, a perdonar. Muchas veces, Señor, se nos hace difícil poder perdonar. Y es porque muchas veces lo pensamos humanamente, Señor. Pero cuando realmente logramos comprender lo que tú has hecho en nuestra vida, que nos has mirado con amor, nos has perdonado, Señor. Has perdonado nuestros pecados. De la misma forma, Señor, nosotros también podemos perdonar a los demás. Ayúdenos, Señor. Denos la sabiduría, denos la capacidad de poder perdonar a los demás, de poder perdonar a aquella persona que nos ha hecho tanto daño. Ayúdanos, Señor, a ser misericordioso. De aquella gracia que hemos recibido, Señor, también podamos dar de gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en todo momento, Señor, de nuestra vida, ya sea en la alegría, sea en el gozo, sea en la tribulación, sea en la prueba, sea en el dolor, Señor,
podamos reflejar a Jesucristo, podamos reflejar e imitar a Jesucristo en todo. En el nombre del Señor Jesús, gracias Dios del cielo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo para que sigamos estudiando la palabra del Señor juntos, en familia, y seguir aprendiendo de todas aquellas enseñanzas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y lo importante es que la podamos aplicar y vivir cada día de nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Nos volvemos a encontrar el otro próximo día, Señor, ¿cierto? Si Dios lo permite, poder seguir estudiando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dices: estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones